Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco. Centro Universitario de Artes, Arquitectura y Diseño. Proyecto 2. Análisis de proyectos de espacio arquitectónico. Licenciatura en Arquitectura. Departamentos de Proyectos Arquitectónicos. Morales Navarro, Josué Gibran. Los fundamentos del diseño aplicado a la arquitectura. Función. Se define como la capacidad de ser de algo de acuerdo con su condición natural, o de acuerdo al destino dado por alguien o más, para lo que se usa. A través de la historia, la filosofía siempre ha tratado de dar una respuesta a la función o razón de ser algo. Sartre dijo, las cosas físicas solamente son ellas mismas, y la existencia precede de la esencia. Por tanto, podemos describir la función de la arquitectura, es decir, su razón de ser y existir del modo más razonable y teórico que hay. Es imprescindible hacer mención de alguna teoría que en sí trate de la función al ser. Aristóteles, en su libro de Física, formuló una teoría para poder dar respuesta a la pregunta ¿cuál es la función o sentido de ser algo? Esta se llama la teoría de las cuatro causas. Una causa es aquello por lo cual es y se comporta como lo que es. Aristóteles formuló cuatro causas, la cual son 1. La causa material, de que está hecho algo, la materia o sus materiales. 2. La causa formal, ¿qué es algo? El valor al que responde cada cosa, su esencia o su forma. 3. La causa eficiente, es aquello que hace que algo se convierta o llegue a ser el movimiento que lo produce. 4. La causa final, el fin por el que algo llega a ser. La meta en los seres artificiales, estas causas se definen de diferente forma que en los naturales. La arquitectura, por ser procedencia artificial, es analítica como tal, para definir su función a través de las cuatro causas. En sí, la causa material de la arquitectura representa todos los materiales que la conforman como tal: concreto, vidrio, hierro, metal, madera, entre otros. La recopilación o conjuntos de estos es la edificación, es decir, el objeto físico ya terminado, el edificio. Aquello que representa la edificación es su causa formal, las características que describe lo que establece. Por esto, al decir biblioteca universitaria, rectoría y facultad de arquitectura, se indica el uso de cada edificación, para qué sirve y el tipo de diseño que posee. Por ejemplo, al decir hospital, se entiende como un lugar donde se atiende a personas enfermas, para que éstas puedan ser curadas. Por tanto, una construcción que cumpla con este fin. La hipótesis de Aristóteles dice que todo lo que se mueve es movido por algo. La causa eficiente de la arquitectura es el motor que provoca el movimiento que hace una agrupación de materiales devengan de un edificio. La causa material de la arquitectura es la edificación en sí. La causa formal es lo que ésta representa. La causa eficiente es la necesidad humana de un inmueble, y la causa final es poder dar respuesta a esta necesidad con la construcción. Como describió Aristóteles, cuando habló sobre la teoría de las causas en el libro 2 de la Física, es evidente que existen las causas. Todas ellas quedan incluidas en una respuesta de la pregunta de ¿por qué algo es o existe? La pregunta ¿por qué? En efecto, nos lleva bien la presencia de los seres inmóviles o bien en aquellas cosas que se hacen, lleva a la materia. Por lo tanto, se dirá que la esencia o función de la arquitectura es dar respuesta a las necesidades de habitar por medio de la construcción de una edificación que cumpla con los requisitos que sean necesarios, a fin de dar la respuesta real y total a la necesidad que nos mueve en un principio a construir algo. Pero sí, la existencia precede de la esencia. La función de la arquitectura no se limita a dar respuesta a la necesidad de habitar por medio de una edificación, pues la construcción misma supera su fin, satisfacer las necesidades de que la edificación exista. Por lo tanto, su función total sería el poder dar una respuesta a la necesidad evidente, no solo la construcción de la edificación, sino por medio de uso de la misma, pues una edificación para ser arquitectura debe ser habitable. En el siglo I a.C., el tratadista romano Vitruvio escribió sobre las tres condiciones básicas que debe tener la arquitectura, y son firmitas, utilitas y venustas, las que significan resistencia, función y belleza. Este tratado resume y define el porqué de la arquitectura es considerada la rama más importante en las bellas artes, a la vez que se define como una ciencia exacta. En otros términos, el arquitecto debe crear espacios que se utilicen desde dentro
y a la vez superficies que se admiren desde afuera. De esto último surge la clásica definición sobre la arquitectura que la describe como el arte de proyectar y construir. En base al Tratado de Vitruvio, diríamos que firmitas o firmeza es quien define la parte tanto técnica como constructiva de la arquitectura, la cual debe ser precisa y adecuada a lo que será su función. Aquí entran los materiales de construcción, el sistema de construcción, las tecnologías a utilizar y el cálculo estructural, que debe ser matemático y exacto, para que la edificación pueda mantener en pie debido a que el origen de la arquitectura está estrechamente ligado al origen de la humanidad. Por siglos no contó con otro material para poder construir más que con piedras, barro y madera, utilizados de forma rústica, pero la revolución de estos materiales condicionó a su vez a la evolución de la arquitectura, limitando la construcción. El hecho de obtener los materiales correctos y poder adecuarlos dio origen a la investigación de nuevos materiales y métodos de construcción, que por tanto dieron una respuesta a las nuevas necesidades y costumbres de cada cultura, lo que en una forma lenta e indirecta fue determinando el carácter y el estilo de la arquitectura. La estilística arquitectónica surge como una respuesta artística a la función de la arquitectura de poder expresar ideas a través de la forma, ya que la misma representa en sí sus características que definen un estilo representativo de una época o de un lugar. Algunas estilísticas son griega, romana, cristiana, islámica, gótica, renacentista, barroca, expresionista, orgánica, art deco, funcionalista, neoplástica, cubista, internacional, racionalista, regionalista y deconstructivista. Todas estas poseen algo en común, que las identifica y las define como tal. Esto es la forma. La forma es la que determina y precisa la materia u objeto que representa. Esta es quien se coloca frente a los ojos del espectador, el mismo que recibe el mensaje que transmite dicho objeto, por medio del diseño, el cual define su uso. Al mencionar el término diseño, se podrían dar diversas interpretaciones de esta palabra. Diseño es igual a dibujo, como actividad gráfica. Diseño es igual a proyecto, como dibujo que ilustra una idea. Y diseño es igual a idea, como forma abstracta. Zuccari definió al diseño en dos componentes. Diseño interno, es decir, la idea que el artista tiene en su mente y que trata de comunicar al mundo. Y el diseño externo, que es la representación gráfica o dibujo, que es la forma concreta en la que se reflejan las ideas anteriores. Así, el término diseño abarca desde la tarea intelectual creativa del arquitecto hasta la realización gráfica de la obra. Por esto, un proyecto de diseño arquitectónico es el proceso entre la idea y la materialización de la imaginación y la construcción del entorno habitable por el hombre. 2.1. El proceso del diseño. El proceso del diseño son los pasos metodológicos que convierten la idea en el diseño. Para elaborarlo, se deben de elegir una metodología. Entre las más usadas hay dos. Una define teóricamente los elementos que intervienen en el diseño, hasta sistematizarlos racionalmente, con el fin de obtener la forma idónea por medio de un método selectivo. La otra consiste en utilizar la experiencia del arquitecto para crear y diseñar el proyecto por medio de un proceso más empírico, llamado caja negra. Proyecto arquitectónico. 2.1.1. Identificación del usuario. La base de la actividad del arquitecto es la vida humana, con todas sus expresiones individuales y sociales y sus valores prácticos y espirituales. El estudio de cada uno de estos elementos ocupa un lugar importante en la elaboración de todo proyecto. Por tanto, es importante el análisis y síntesis de los factores de diseño, los cuales son factor físico, factor económico y el factor social y cultural. El factor físico. El ambiente general en que están situados el hombre y los edificios que construye y en los cuales vive se define convencionalmente como paisaje. Este es el medio físico donde se desarrolla toda obra arquitectónica. En el sentido geográfico, es una agrupación de formas que se localizan en la superficie terrestre, con características definidas y particulares. Son tres los elementos del factor natural que interesan especialmente a la arquitectura: el terreno, la vegetación y el clima. El factor económico. La capacidad económica predetermina las magnitudes de todo proyecto, pues depende de los recursos financieros con los que se cuenta para la elaboración real del mismo. Se puede definir entre rubros: recursos propios, la disponibilidad económica del propietario, crédito bancario, fuentes externas al financiamiento, y prefactibilidad económica,
la rentabilidad económica de un proyecto comercial, por su capacidad de pago y su oferta-demanda. El factor social y cultural. El valor sociocultural de los usuarios influye directamente en la arquitectura, pues de este depende la forma de cómo viven, el modo de vida, y prefieren vivir los seres humanos en un momento determinado, y no como el arquitecto quiere que vivan. Por tanto, la realidad tanto social como cultural del usuario para quien se diseña es un dato de mucho valor para la elaboración de los programas de las obras arquitectónicas y, por tanto, para el resultado final del diseño. 2.1.2 Investigación. Se refiere a la recolección de toda información referente al tema a desarrollar. Por este medio se llega a conocer el objetivo arquitectónico de diseñar, de qué se trata, cuáles son sus características, sus usuarios, el tipo de mobiliario que requiere y la disposición que pueden tener los ambientes con relación a los demás de acuerdo a su uso, las alturas y las proporciones de los mismos. Para obtener esta información, se recomienda investigar sobre casos análogos, es decir, edificaciones ya existentes, relacionadas con el objeto arquitectónico que se diseña. 2.1.3 Análisis y síntesis. Es el proceso por el cual se llega a definir, desglosar y analizar toda la información recaudada, con el fin de determinar todos los factores que intervienen en el proceso de diseño. Esto incluye al programa de necesidades, el tipo de arquitectura que se desea utilizar y el entorno natural. 2.2 Análisis del sitio. El análisis del sitio consiste en la recolección, ordenamiento y análisis de todas las características que posee el terreno, el cual se utilizará para diseñar el proyecto arquitectónico. La información recopilada se debe ordenar y graficar en forma separada, y ordenar de acuerdo a los aspectos analizados. Esto puede ser por 1. Características del terreno. 2. El entorno natural. 3. El entorno urbano. Y 4. El entorno vial. En el análisis del sitio se debe localizar la ubicación del terreno o solar a utilizar para poder definir los elementos que lo rodean periféricamente, es decir, las áreas colindantes a este. La importancia de esto es poder identificar su ubicación dentro de un perímetro urbano, a la vez que se analiza la situación de cada uno de los terrenos colindantes al nuestro, para lo cual se debe estudiar el uso de los suelos del mismo, así también los posibles nodos y o hitos y las edificaciones o terrenos colindantes. Las características del terreno son las referentes a su forma, dimensión y pendiente, la cual nos indica a través de la planimetría y altimetría los niveles y perfiles del terreno. A través de este análisis obtendremos información relacionada con las cotas y perfiles del terreno. Con estos datos se toman las decisiones de diseño referentes al nivel en planta, dependiendo de qué tan plano o inclinado sea el terreno que estamos trabajando. Al momento de analizar la topografía del terreno, hay que establecer los rangos de pendientes con que se encuentran para poder definir los pendientes mínimas y máximas a usar. Los rangos de clasificación de la pendiente pueden estar entre 0 a 4%, 5 a 10%, 11 a 50% y mayores al 50%. Para la utilización de rampas, los rangos permisibles son vehicular 15% el ideal y 18% máxima, y para el peatonal 6% el ideal y 10% máxima. El entorno natural se refiere a todos los factores físicos y naturales que afectan en forma directa o indirecta el entorno del terreno, por ejemplo, el clima, la incidencia solar, su ubicación geográfica, áreas ecológicas, inventario de vegetación, paisaje, humedad relativa, vientos predominantes, precipitación pluvial y todo tipo de foco de contaminación ambiental. Esta información da como resultado las premisas y criterios del diseño, ya que sin el análisis del entorno natural no pueden ser tomadas las decisiones sobre la colocación y orientación del objeto arquitectónico dentro del terreno, el máximo aprovechamiento de la iluminación y ventilación natural, y la elección de los materiales más adecuados para la proyección de acuerdo al clima. Para la representación gráfica del análisis del entorno natural, la simbología a utilizar queda a criterio del que lo elabora, por lo que se debe de ubicar dentro del plano una planilla que describa que representa cada uno de los iconos que sean utilizados. Entorno urbano. Se debe recaudar toda la información referente a la infraestructura que existe en el terreno, así como la ubicación de la misma. De este modo, se tendrá una idea general de la infraestructura con la que se cuenta, por ejemplo, los servicios de abastecimiento de agua, energía eléctrica, teléfono, drenajes, construcciones arquitectónicas aledañas y o espacios abiertos. Así también se debe rectificar la calidad de los accesos viales con que cuenta el terreno, sean estos de pavimento o de terracería,
lo cual sirve para formar el criterio necesario en el momento de decidir los posibles accesos al terreno. Para la representación gráfica del análisis del entorno natural, la simbología a utilizar queda a criterio del que lo elabora, por lo que se debe de ubicar dentro del plano una planilla que describa lo que representa cada uno de los iconos que están utilizados. En el entorno vial se debe considerar la accesibilidad del terreno, el tipo de circulación y sus direcciones, es decir, el rumbo de las vías con las que se cuenta, el tipo de señalización y de flujo vehicular. Es importante establecer de acuerdo al análisis que se está elaborando, el tipo de calle que circundan dentro de nuestro terreno. Hay que analizar qué tipo de tráfico se da en estas calles, las horas pico y definir si el tráfico es pesado, liviano, urbano o extraurbano, si existen accesos peatonales a estas calles o no. En base a este análisis se determinan cuáles podrían ser los posibles ingresos a nuestro proyecto, ya que estando en el terreno se puede estudiar de una forma más real el comportamiento del tráfico y las personas que circulan en los alrededores. Para la representación gráfica del entorno vial, la simbología queda a criterio del que lo elabora, por lo que se debe de ubicar en el plano una descripción que represente cada uno de los iconos utilizados. 2.3. Análisis de la función. Consiste en analizar la función que tendrá el objeto arquitectónico a diseñar. Esto se obtiene a través del estudio efectuado con la información recaudada sobre el tema. En este punto se debe desglosar y analizar el programa de necesidades y el espacio físico o terreno. Con esto se obtiene 1. El cuadro de ordenamiento. 2. La matriz de relaciones. 3. El diagrama de relaciones ponderado. 4. El diagrama de relaciones. 5. El diagrama de circulación. Y 6. El diagrama de flujo. 2.3.1. Cuadro de ordenamiento. En este cuadro se ordena el programa de necesidades, es decir, el listado de todos los ambientes que conforman el objeto arquitectónico. Para establecer las características de estos ambientes es necesario dicho cuadro de ordenamiento. El mismo se hace por medio de un cuadro en el que se define la función que tendrá cada ambiente, el tipo y la cantidad de usuarios para los que se diseña, así como el mobiliario a utilizar. Esto da como resultado una dimensión en metros cuadrados por ambiente. También se analizan las características de cada ambiente, como la iluminación y la ventilación. Para poder llenar los datos del cuadro de ordenamiento, se debe tener en cuenta toda la información recaudada durante la etapa de la investigación. Para el ejemplo anterior, el cuadro de ordenamiento se realizó con base en el listado de ambientes necesarios para poder realizar el diseño de la galería de arte. Cuando no se sabe cuáles son los ambientes que debe tener un proyecto, se debe hacer uso de la investigación y comparación de casos análogos. Clasificación por zona. Depende de los usuarios del ambiente, es decir, pública. Si los usuarios tienen acceso libre de ingreso al ambiente, privado. Si el ingreso es restringido a ciertos usuarios, y de servicio, cuando el personal de servicios es el que hace uso de dicho ambiente. Ambiente es el espacio, habitación, necesario para realizar una actividad o función. Se dimensiona en ancho, largo y altura. Función se refiere al uso que le da cada ambiente. Actividad son todos los posibles eventos que se pueden llevar a cabo en un determinado ambiente. Número de usuarios es el rango mayor y menor de personas para la que se diseña el ambiente, según el programa de necesidades. Mobiliario todo el equipo que debe tener un ambiente en particular. Se define en base a las actividades que se ejecutan dentro del ambiente. La cantidad del mismo se define de acuerdo al número de usuarios. Área la superficie que ocupa cada ambiente según sea el mobiliario, y la circulación necesaria de acuerdo con la cantidad de personas para las que se diseña el ambiente, y por tanto el espacio de uso necesario. Se mide por el ancho y el largo del mismo. Iluminación. El tipo de iluminación que dicho ambiente tendrá se define de acuerdo al uso del mismo. Puede ser natural o artificial. Ventilación. Es el tipo de ventilación que se proporciona a cada ambiente de acuerdo al diseño de ventanas y su orientación. Puede ser natural o artificial. Esto depende de acuerdo al uso y cantidad de usuarios en este. 2.3.2. Matriz de relaciones. En esta se debe de establecer las relaciones que existen entre los ambientes, en base a las actividades que cada uno de estos se lleva a cabo. Para determinar qué ambientes se relacionan entre sí, se debe de comparar casos análogos. Al analizar proyectos ya existentes, se obtiene el criterio para poder definir si un ambiente tiene relación con otro. En base al tipo de relación existente, se debe dar una ponderación que puede ser relaciones necesarias,
es para los ambientes separados por puertas o por una separación virtual. Relaciones deseables es para ambientes que están ligados por un vestíbulo u otros ambientes. Relación innecesaria, cuando no existe ninguna relación entre los ambientes. Las cantidades obtenidas por la sumatoria de los valores asignados en este diagrama muestran el tipo de jerarquía de cada ambiente. Esta se basa en la importancia de usos que tendrán. La ponderación más baja del diagrama es 9, carga y descarga, ambientes usados para entregar o recoger equipo y alimentos en eventos especiales que ameritan cócteles. La cantidad más alta es 54, vestíbulo principal, el cual es usado por los que van a la galería principal y secundaria o asisten a una conferencia y o bien solo compran el arte. Así, la ubicación del vestíbulo debe ser estratégicamente con relación a otros ambientes. Su importancia es mayor y su relación con los demás ambientes también. 2.3.3 Diagrama de relaciones. Preponderadas. Se obtiene por la sumatoria de las cantidades asignadas en la matriz de relaciones. La cifra final se coloca en un círculo que representa a cada ambiente. Estos son todos del mismo tamaño y se ordenan en base a su ponderación, empezando del centro para afuera, desde el valor más alto hasta el más bajo. La colocación de los ambientes no se debe hacer en forma aleatoria, por el contrario, se debe ubicar lógicamente de acuerdo a la relación que existe entre ellos, respetando su jerarquía y por tanto también su ponderación. 2.3.4 Diagrama de relaciones. Define gráficamente la relación entre los ambientes, por medio de círculos del mismo tamaño los cuales representan cada ambiente. Estos se unen por líneas, no flechas. La finalidad del diagrama es ordenar correctamente cada uno de los ambientes de acuerdo a la relación que existe entre ellos, a la vez que se define y se identifica la ubicación idónea de los vestíbulos necesarios para poder evitar cruces entre los ambientes. Los vestíbulos deben ser ubicados en los puntos de mayor intersección de líneas. 2.3.5 Diagrama de circulación. Representa gráficamente las secuencias o los recorridos entre los ambientes. Estos se representan con círculos todos del mismo tamaño. La circulación vertical, gradas, o puntual, vestíbulos, se representa con un círculo diferente, al utilizarlos para los ambientes, el cual conviene que sea anchurado para su identificación. Toda la circulación está representada por medio de flechas que muestran la dirección de la misma. El grosor de las líneas debe ser el mismo. Los recorridos están hechos en función al uso lógico de los ambientes, es decir, a cómo deberá ser la forma que un usuario se desenvuelve dentro del diseño, o a dónde debe ir antes de llegar a determinado ambiente. 2.3.6 Diagrama de flujo. Este se debe elaborar en base al diagrama de circulaciones. Define el flujo proporcional de personas que circulan entre los ambientes. Se hace de similar forma que el anterior, con la diferencia que ahora son líneas que poseen un grosor que determina el porcentaje de personas que hacen uso de dicha circulación. Para definir este aspecto hay que tomar en cuenta el cuadro de ordenamiento, específicamente los renglones sobre el número de usuarios y actividad. Para definir el flujo de la circulación se puede hacer de forma cuantitativa, por porcentaje numérico o cualitativa, valorando con flujo mayor, intermedio o menor respectivamente. 2.4 Análisis de la forma. Es el proceso por el cual, de acuerdo a la información obtenida en el análisis de la función, se genera la forma o diseño del proyecto. Esto es a través del análisis gráfico de dicha información, para lo cual se debe de hacer lo siguiente. 1. El diagrama de burbujas. 2. El diagrama de bloques. Y 3. La idea generatriz. 2.4.1 Diagrama de burbujas. Luego de analizar y ordenar el listado de necesidades por medio del análisis de la función, se procede al ordenamiento gráfico de cada uno de los ambientes, ya ubicados dentro del terreno. Con el diagrama de burbujas se obtiene la idea inicial del diseño. Este diagrama debe ser elaborado en base a las matrices y los diagramas hechos anteriormente. Consiste en ordenar especialmente los ambientes en torno a un punto central o un vestíbulo. Los mismos se representan por burbujas de diferentes tamaños. Proporcionalmente al área de cada ambiente debe tener de acuerdo el área total obtenidas en el cuadro de ordenamiento. 2.4.2 Idea generatriz. Es el principio mediante el cual se crea el diseño. El estudiante, para poder aplicar la idea generatriz en el diseño, debe utilizar un sistema de ordenamiento
y organización de la forma, el cual puede ser geométrico o libre. Los sistemas de ordenamientos que puede utilizar son a. La distribución de los ambientes a través de uno o más ejes de diseño, los cuales pueden ser distribuidos alrededor de dicho eje de radiación, traslación o giro, con simetría o con asimetría. El eje de diseño puede ser recto, quebrado o curvo. B. Por la utilización de formas que pueden ser tanto geométricas, que son rígidas y se basan en la geometría, como orgánicas, que son más libres y se basan en la naturaleza. C. Con el uso de tramas o grillas, como un sistema estructural. Estas pueden estar hechas en base a una o más figuras, que pueden variar de tamaño o pueden girar. Para poder trabajar con tramas, es importante la modulación del diseño en las grillas. 2.4.3 Diagrama de bloques. El diagrama de bloques se basa en el diagrama de burbujas y el esquema de la idea generatriz. Sin embargo, se puede hacer más de una propuesta, siempre que se basen en el análisis previo, pues los ambientes pueden deslizarse, rotarse o bien ser girados sobre su eje, y así lograr otra propuesta diferente, pero respetando la ubicación de cada ambiente dentro del terreno y en relación a los demás ambientes. 3. Elementos del diseño. Los elementos del diseño son 4, y en ellos se fundamenta la teoría del diseño como tal. Estos son 1. Elementos conceptuales, 2. Elementos visuales, 3. Elementos de relación y 4. Elementos prácticos. 3.1. Elementos conceptuales. Son aquellos elementos que dan la idea que conciben la forma, ya que están presentes en el concepto, aunque no lo estén necesariamente visual y o gráficamente. Y son 1. El punto, 2. La línea, 3. El plano y 4. El volumen. Estos se encuentran en todos los objetos que nos rodean, delimitándose en formas abstractas y muy poco perceptibles a la vista. 3.2. Elementos visuales. Estos elementos son la materialización de los elementos conceptuales. Esto se debe a que los elementos visuales se pueden visualizar debido a su representación gráfica, y estos son 1. La forma, 2. La medida, 3. El color y 4. La textura. 3.3. Elementos de relación. Son aquellos elementos que hacen referencia y dan a conocer la relación que existe entre los objetos y su entorno exterior, por la relación que se da entre ambos, es decir, estos elementos son los que disponen de la ubicación y de la relación de los elementos de un diseño dentro del mismo, y son 1. Dirección, 2. Posición, 3. Espacio y 4. Gravedad. 4. Interrelación de formas. Estas son los resultados de las diferentes formas en las que se relacionan dos o más objetos entre sí. Son 8 en total y son distanciamiento, toque, superposición, penetración, unión, sustracción, intersección y coincidencia. 4.1. Distanciamiento. Es el espacio que existe entre dos o más objetos que no se tocan, puesto que por más cerca que estén se encuentran. Existe una separación entre ambos, aun cuando ésta sea casi imperceptible. 4.2. Toque. Cuando dos objetos están lo suficientemente cerca uno del otro al punto que ambos entran en contacto, existe el toque. El resultado provoca que el espacio que los separa se pierda y se genere una forma nueva por la unión de ambas formas. Los objetos se pueden tocar por su filo, vértice o cara. 4.3. Superposición. Es añadir o poner una figura encima de otra. Ambas quedarán separadas visualmente, por el efecto que produce el borde de la figura que se encuentra sobrepuesta sobre la figura que queda debajo. 4.4. Penetración. Se da al introducir una figura dentro de otra, provocando que el espacio que está siendo ocupado por ambos elementos haga una forma nueva, dentro del diseño original, producto de la unión de ambas. Aplicación. En la fachada principal de la galería de arte hay distanciamientos en la separación de las columnas. El toque se obtiene por medio de 3 elementos decorativos rectangulares, los que enfatizan la cenefa frontal del área interior-exterior de la edificación. La superposición se da en el frente del muro circular, que corresponde al área de conferencias y galería secundaria. Esta se logra por medio de los rectángulos de concreto que sobresalen del muro, lo cual le da textura al mismo, a la vez que genera oposición entre lo curvo y lo cuadrado. La penetración.
se utiliza en la cenefa frontal con fines decorativos, por medio de dos círculos de diferentes texturas a la del resto de la cenefa, los cuales se penetran mutuamente entre sí. 5. Estructuras. Se forman por un conjunto de elementos semejantes o iguales, los que están en estrecho contacto y relacionándose entre sí. Su forma es dada con la repetición y modulación de sus unidades de diseño, las que determinan la relación interna que se da dentro del diseño. 5. Estructuras visibles. En estas estructuras, todas las líneas estructurales que conforman se pueden ver y apreciar, y pueden interactuar con los módulos, o ser parte del diseño. Así también pueden o no modificar el espacio existente en las subdivisiones, según sea el uso que éstas tengan en relación a los módulos dentro de la estructura. 5.3. Estructura inactiva. Estas están compuestas por líneas conceptuales que no poseen actividad dentro del diseño, es decir, estas no pueden cortar ni modificar los módulos que el diseño contiene, ya que estas solamente sirven como guía en la ubicación de los módulos que forman parte del diseño. 5.4. Estructura activa. Están compuestas por líneas guiadas estructurales y conceptuales que afectan a los módulos con los que interactúan. Estas cortan, unen o dan independencia a los módulos. Pueden dividir o subdividir espacios, pero por ser conceptuales no son visibles como tales en el diseño. Sin embargo, cada subdivisión dentro de la estructura genera un espacio de completa independencia. 5.5. Estructura informal. Son las estructuras que no se ajustan a las reglas en general y que el diseño es libre e indefinido y no poseen ningún tipo de líneas guías estructurales que rijan o que limiten el diseño en sí. 5.6. Estructura formal. Son aquellas estructuras que poseen un orden ya predeterminado. Se diseñan con líneas guías rígidas que coinciden entre sí, que forman patrones de diseño. Hay tres tipos de estructuras que se derivan de estas, las que serán estudiadas más adelante. Estas son estructura de radiación, estructura de gradación y estructura de repetición. Aplicación. Para la utilización de estructuras se han realizado tres diseños. El primero se refiere a una estructura inactiva e invisible, la que está formada por módulos cuadrados de diferentes tamaños. Estos están colocados en el centro del muro circular de la galería de arte y sobresalen de este rompiendo la estructura general del muro. El segundo diseño es una estructura informal, la cual forma un muro de vidrio que sirve de ventanería para el muro frontal de la galería de arte. El diseño se forma de tres módulos diferentes, cuya composición es una combinación entre el constructivismo y el suprematismo de los artistas rusos Lissitzky y Kazimir Malevich. El tercer diseño es una estructura formal, visible y activa, la cual se ubica en el muro curvo de la galería. Está hecha por un marco metálico que recubre el muro. En este diseño se usa un módulo de repetición. 5.6.1. Estructura en repetición. Son aquellas estructuras en las que el módulo base es utilizado más de una vez para formar un diseño a través de una grilla que da forma a la estructura en sí. La misma puede ser o no ser tratada por 1. Proporción. La dimensión o proporción del enrejado puede ser manipulada. 2. Combinación. Las subdivisiones del diseño pueden ser combinadas entre sí por intervalos. 3. Dirección. Las líneas pueden llegar a cambiar de dirección de horizontal a vertical o con un ángulo de inclinación y viceversa. 4. Deslizamiento. Las filas de la subdivisión de la estructura pueden ser deslizadas en forma regular o irregular hacia cualquier dirección. 4. División ulteriores. Las subdivisiones que se dan en el entramado de la estructura pueden ser divididas nuevamente en partes más pequeñas, siempre que sean iguales entre sí. 6. Curvatura y o quebramiento. El conjunto lineal, es decir, las filas horizontales y verticales, pueden ser curvadas o quebradas en forma regular para que no se pierda la repetición del diseño. 7. Reflexión. Las subdivisiones del tramo pueden combinarse o reflejarse entre sí y ser colocadas en forma alternada o regular. Con esto tenemos como resultado que el diseño final cambie aun cuando el módulo siga siendo el mismo. 5.6.2. Estructura en gradación. Son aquellas estructuras en las que todos sus elementos son ordenados de acuerdo a la variación gradual que van teniendo.
Esta da una sensación de orden y sucesión en sus módulos. Existe 4 formas de gradación. 1. Gradación de módulos. Estos pueden representar la gradación a través del cambio del color, textura, dirección, tamaño, forma, posición, espacio o de gravedad. 2. Gradación en el plano. En esta no se afecta ni la forma ni el tamaño, sino que el cambio gradual se da en la posición y la dirección que tiene la forma dentro del plano. 3. Gradación espacial. Se refiere al cambio de tamaño que se da en el módulo de relación del plano, y puede ser por rotación espacial, que se refiere a que el espacio o gravedad afectan al módulo, y sus dimensiones disminuyen como si éste fuese aplastado, o por progresión espacial, que es el movimiento que el objeto puede tener en el espacio y da la sensación de estar cerca si es grande o de que se aleja conforme disminuye su tamaño. 4. Gradación en la figura. Es el cambio real de la figura y se da por la unión o sustracción cuando se adhiere a otra forma o se quita una fracción de la forma original, o por tensión y comprensión, que se refiere al cambio que puede sufrir una forma según esta comprensione o se tense en cualquier dirección. Aplicación. En la fachada lateral oeste se forma una estructura en repetición por medio de un módulo cuadrado. Con esta se forma una estructura de repetición de su forma. Dicha estructura es utilizada en los 3 muros de esta fachada. La gradación se representa en 2 formas diferentes dentro de la fachada. La primera es a través del módulo cuadrado que se utilizó en la repetición. Este tiene una gradación en su tamaño según se aplica en cada muro. La segunda forma de gradación se da por medio del cambio de altura de los ambientes. Para elegir las alturas de cada ambiente se consideró el uso y número de usuarios de cada uno. La radiación se aplica en la cubierta del área circular, perteneciente al salón de conferencias y a la galería secundaria. En la cubierta se combinan 2 tipos de radiación, la radiación centrífuga con un centro y la radiación concéntrica. 5.7. Módulo. Son figuras o diseños predefinidos que dan forma a pequeños patrones los cuales son utilizados repetidamente en un diseño y sirven para unificar y modular al mismo. Por su representación pueden ser orgánicos, si su diseño se basa en la naturaleza, o geométricos, si su forma es regular o irregular pero de base geométrica. Un módulo se puede formar de elementos más pequeños llamados submódulos. 5.8. Supermódulo. Es un módulo compuesto creado por la unión de agrupaciones de 2 o más módulos, lo que crea un módulo más grande y con un diseño más elaborado. 6.1. Anomalía. Es una irregularidad dentro del diseño, la que puede no ser del todo diferente a la regularidad general del mismo. La variación puede ser sutil o demasiado obvia, y se puede dar en la figura, el tamaño o la dirección. La función principal de generar una anomalía es romper la monotonía del diseño. También sirve para crear puntos focales de atención. 6.2. Contraste. Es la oposición o diferencia que se hace notable cuando 2 objetos se comparan. Se da entre los espacios o figuras. Estos pueden tener contraste de forma, tamaño, dirección, color y textura. Debido a que todo contraste surge por la comparación de algo, es necesario que exista en el diseño 2 o más elementos para que se opongan y puedan ser comparados entre sí. 6.3. Concentración. Es la agrupación de módulos dispersos en un punto determinado. Estos pueden ser concentrados en un punto o ser distribuidos dentro del mismo diseño. A. Concentración hacia un punto. Es cuando todos los módulos son agrupados alrededor de un punto conceptual. B. Concentración desde un punto. Cuando se toma de referencia un punto limpio o vacío, del cual parte las concentraciones hacia el resto de áreas dentro del diseño. C. Concentración hacia una línea. Cuando se toma de referencia una línea conceptual para poder generar el inicio de la concentración. D. Concentración desde una línea. Cuando la concentración parte de una línea conceptual, dejando en esta una ausencia de módulos. E. Concentración libre. Cuando se disponen las formas del diseño sin tomar ninguna guía de referencia. F. Superconcentración. Se da si la agrupación de módulos se realiza de forma densa en una zona amplia dentro del diseño. G. Desconcentración. Cuando los módulos son esparciados sin ser concentrados en algún punto en particular dentro del diseño. 7. Principios del diseño.
Son aquellos que organizan y estructuran los elementos que conforman un diseño, con la finalidad de integrarlo a través de la forma y de la función. Estos pueden ser integrados entre sí o ser utilizados por separados y son 1. Unidad, 2. Equilibrio y 3. Énfasis. 7.1. Unidad. Es la unificación global del diseño, por lo que todos los elementos de este deben jugar entre sí de forma agradable, armónica y confortable, sin que un elemento compita con otro. De esta forma, el diseño dará la sensación de un conjunto que representa un único elemento. La unidad de un diseño se puede obtener con la forma, la textura y el orden en los elementos que lo conforman, y pueden ser ordenados con a. Repetición. Es utilizar un elemento más de una vez. Esto unifica el diseño, pues la unidad se pierde cuando más variados sean los elementos de este. B. Modulación. Es la división de espacios contiguos y uniformes, dan similitud e igualdad en el diseño. C. Motivo. Es el tema o el significado que rige al diseño y sus elementos, fusionándolo como tal. 7.2. Equilibrio. Es la armonía que tiene un diseño en relación a su entorno. Se establece entre los elementos del diseño, por la composición que cada uno tiene en su distribución, de forma equitativa o igual dentro del mismo. El equilibrio genera orden y unidad. Para establecerlo es necesario lograr composición en sus elementos, que puede ser de forma asimétrica, simétrica, radial y oculto. A. Simetría. Es la distribución armónica y adecuada de partes iguales en posición, forma y dimensión, dispuestas en un eje central. Puede utilizarse si se busca igualdad en ambos sentidos. B. Asimetría. No guarda ningún tipo de semejanza de las partes dispuestas sobre su eje. Es informal y por lo tanto el equilibrio no está a la igualdad del diseño, sino en la disposición de los elementos en sí. C. Radial. Ubica todos los elementos del diseño en torno a un eje central. Generalmente utiliza rotación y repetición. El resultado del equilibrio radial son los puntos focales y el efecto de movimiento. D. Oculto. Es el que no tiene ejes ni puntos explícitos ni tácticos, pero sí posee un centro de gravedad que ordena los elementos. Es el más complicado, pero da mucha más libertad, aunque exige más control. 7.3. Énfasis. Consiste en dar más importancia a un punto específico de todo el diseño, a través de puntos focales que resalten los elementos que conforman el área en la que se deshace el énfasis. La entonación de un punto focal puede ser tan obvia o tan sutil como lo requiere el diseño. Los elementos que provocan las énfasis pueden ser: A. Dirección. Se obtiene por medio de la orientación que se le dé a las líneas o forma del diseño. Esta puede dirigir la vista del observador a un punto particular del diseño. B. Colocación. Es la forma como se disponen los elementos dentro de un diseño. Estos pueden ser agrupados de forma que generen concentración o desconcentración. Esto forma puntos saturados o vacíos que dan anomalías por su diferencia con el resto del diseño. C. Contraste. Es la oposición o diferencia entre dos o más elementos, la cual puede ser en tamaño, color, forma, textura o número, es decir, la cantidad de elementos. Todo contraste genera puntos focales por la oposición que se da en el diseño. 8.1. Planos seriados básico. Todo volumen se conforma por una sucesión de planos, por lo que un plano seriado es la representación de un volumen a través de planos separados y colocados sucesivamente uno tras otro. Los mismos representan la sección transversal de dicho volumen. Debido a que todo plano es equivalente a un módulo, este puede ser modificado en su forma, tamaño y ubicación. 8.2. Variación de posición. La posición de todo objeto está relacionada directamente con el espacio que lo contiene. Si los planos son colocados paralelos uno tras otro, la posición de los mismos será elemental y no habrá una variación en su dirección. Por otra parte, si el plano se mueve en torno a su eje, hacia adelante o hacia un lado, se producirá distorsión en la línea conceptual del diseño, pero se tendrá una variación de posición de elementos dentro del espacio, lo que nos da movimiento dentro del diseño.
Por otra parte, los planos pueden tener un movimiento hacia arriba o hacia abajo. 8.3. Variación de dirección. La dirección de un objeto es el punto o lugar hacia donde éste se dirige. En los planos seriados, la variación de la dirección se refiere al cambio de dirección de cada plano, la cual puede estar ligada a un cambio de posición. Los cambios de dirección que pueden tener los planos son: 1. Rotación sobre el eje vertical. Para rotar un plano sobre su eje vertical es necesario hacer un cambio en la posición de los mismos, ya que para este caso los planos pueden rotar y en forma radial o en forma curva en uno o ambos sentidos. Número 2. Rotación sobre su eje horizontal. La rotación se da igual que la rotación anterior. Si la base es vertical, si es horizontal, el plano se inclinará en uno de los dos sentidos de la misma. 3. Rotación sobre el mismo plano. Este último puede llegar a modificar la figura físicamente, ya que en su rotación no se afecta la posición del plano, sino es el plano en sí el que es rotado tanto en su extremo como en el otro, logrando una rotación, que el plano se curve o quiebre. Aplicación. En la fachada lateral oeste se hace uso de parteluces colocados al igual que un ejemplo anterior, alrededor del muro de forma circular que pertenece tanto al salón de las conferencias como a lo que se refiere a la galería secundaria. Su función es mitigar el ingreso de luz a estos ambientes. La forma en la que se distribuye es con variación de la posición, debido a que son distribuidos en forma curva de acuerdo al desarrollo propio del muro, y no son colocados uno tras otro en línea recta. La variación de dirección se da con la rotación sobre el mismo plano, ya que cada parteluz es rotado de forma que éste quiebre por la mitad, logrando que los paneles no sean del todo rectos. 9.1. Estructuras poliédricas. Las estructuras poliédricas están formadas por poliedros que son sólidos limitados por planos en forma de figura geométrica, llamados caras. Entre los poliedros existen los poliedros regulares o sólidos platónicos y los irregulares o sólidos de Arquímedes. 9.2. Sólidos platónicos. Son los poliedros cuyas caras son todas regulares y congruentes. Estos poliedros se conocen también como poliedros regulares. Platón, en su obra llamada Timaeus, asoció los 4 elementos naturales a cada poliedro: fuego al tetraedro, aire al octaedro, agua al icosaedro, tierra al cubo y al dodecaedro, al universo. Por este motivo, estos poliedros reciben el nombre de sólido platónico. Existen solamente 5. 1. Tetracaedro, caras 4, equiláteros, vértices 4, aristas 6. 2. Hexaedro o cubo, caras 6 cuadradas, vértices 8, aristas 12. 3. Octaedro, caras 8 triangulares, vértices 6, aristas 12. 4. Dodecaedro, caras 12, vértices 20, aristas 30. 5. Icosaedro, caras 20, vértices 12, aristas 30. 9.4. Tratamiento de filo, cara y vértice. Cuando se construye un poliedro o una estructura de estos, los mismos pueden llegar a ser modificados, esto con el fin de que se vean más interesantes estéticamente. Esto se logra por medio de sustraer o agregar una porción de sus filos, de sus caras o de sus vértices. La forma en la que se puede hacer varía según el resultado que se busca. Tratamiento de caras. Las caras, que generalmente son lisas, se pueden tratar a través de una textura, por medio de la adición de otra forma o bien por medio de la sustracción de una parte de la superficie de una de las caras. Esto deja un vacío en la misma, que puede ser de igual forma que el poliedro o de otra diferente. Tratamiento de filos. Los filos, al ser tratados, por lo general afectan de alguna forma las caras. Debido a su grosor, estos se pueden modificar por medio de la sustracción o de la adición de otro filo, y esto da como resultado poliedros con filo doble. Tratamiento de vértices. Los vértices se modifican cuando estos son truncados o cortados, lo que da como resultado un poliedro que, en vez de tener ángulos rectos, los tendrá achatados o bien tendrá orificios en lugar de vértices respectivamente. 10.1. Construcción con líneas. Todas las formas geométricas se forman por medio de planos y filos, más filos que planos.
Si los planos son eliminados y se representan los filos con líneas, se obtiene una estructura lineal. Estas líneas delimitan los bordes de la figura creando un marco lineal que representa la forma de dicha figura. El marco lineal de cada figura puede ser modificado, a fin de obtener más formas de una misma figura. Las variaciones sobre las estructuras lineales pueden hacerse por medio de cambiar el marco superior o inferior de la figura. Uno de los marcos puede cambiar de tamaño o uno de los marcos puede cambiar de dirección. Ambos marcos pueden o no ser paralelos entre sí. Los soportes pueden cambiar de rumbo o ángulo, y estas pueden ser rectas, curvas o tener un quiebre intermedio. Cada marco lineal es equivalente a un módulo, el cual se puede repetir y generar una estructura. Esta puede ser lineal, si la repetición se da de un único sentido, o en pared, si se da en ambos sentidos, vertical y horizontal. Si los módulos o marcos a utilizar son modificados, la estructura por tanto también lo será de la misma forma. 10.2. Composición de los módulos. Los módulos pueden ser agrupados de diversa manera dentro de la estructura. Estos pueden ser desplazados en dirección o posición, a modo que no coincidan en el módulo superior con el inferior, lo que provoca un deslizamiento. Al agruparse, también se puede dar la sustracción o el agregado. Esto es en las varillas o filos de soporte. Si un módulo se le agregan soportes dentro o fuera del marco, se pueden lograr otras formas. De igual manera, se puede quitar más de un elemento de soporte, o bien se puede modificar el módulo. 10.3. Capas lineales. Estas están conformadas por una sucesión de marcos superiores e inferiores, los cuales no tienen varillas de soporte entre sí, por lo que el resultado no es igual al de los módulos anteriormente descritos. Aquí cada marco es considerado como una capa. Esas capas pueden ser agrupadas una sobre otra, dando así como resultado una estructura lineal, de igual forma la figura base. Pero si se desea, esta forma puede ser modificada si se desplaza la posición de cada capa, o bien si las capas son rotadas gradualmente. 10.4. Líneas enlazadas. Es la conexión que se realiza entre múltiples líneas a través de dos o más ejes de unión, los cuales sirven de sostén al resto de líneas que conforman la estructura. El enlace lineal puede ser paralelo si todas las líneas que conforman la estructura son colocadas paralelas entre sí. Las líneas de las bases, es decir, las que sostienen la estructura, son modificadas en su ángulo o su dirección al momento que las demás se entrelacen. Estas podrán generar tantos filos curvos como estructuras retorcidas. Esta variación de las estructuras lineales puede ser utilizada para formar cubiertas paraboloides o para cubiertas con cables, las cuales funcionan estructuralmente por su forma para cubrir luces muy grandes. 11.1. Escala. Es la relación de proporciones y medidas que existe entre un dibujo y un original. La escala puede ser gráfica o numérica. La gráfica se obtiene dividiendo una recta en partes iguales que representan unidades de medida basada en la longitud tomada del dibujo. La escala numérica es una fracción que está representada por una unidad de longitud y un número que indica lo que la unidad de medida en el dibujo vale. Así, la escala 1 a 100 representa que la unidad es igual a 1 metro dentro del dibujo y equivale a que 100 veces dicha unidad son 1 metro real. La escala es fundamental en el diseño para representar la medida real de los ambientes y alturas, pero hay elementos que por su magnitud se deben hacer a una escala menor o mayor a la que se predetermina en el escalímetro. Entonces se debe restar o sumar ceros al número original. Si un dibujo está a escala 1 a 100, la unidad representa 100 centímetros o 1 metro en el dibujo. En la escala 1 a 10, la unidad vale 10 centímetros, un cero menos, y 10 unidades son 1 metro. 11.2. Proporción. Es la disposición correcta de cada cosa con su entorno. Se relaciona con la escala ya que se basa en la relación de medidas tanto horizontales como verticales de un objeto. La proporción humana no tiene un canon específico, ya que Leonardo da Vinci y Vitruvio se basaron en un punto medio, el ombligo, del cual parte una circunferencia. Cousin, Richter, Palomino, Berruguete, Miguel Ángel y Durero dividían el cuerpo por medida de la cabeza, variando entre 8 a 10 cabezas. Le Corbusier y Asseysinck se basaron en la sección áurea para obtener la proporción humana
Independientemente de qué canon se utilice, la proporción humana siempre es la base para poder proporcionar su entorno. Aplicación. La proporción se da por medio de la correcta disposición de los elementos que se usan en la galería de arte. En planta se logra por la disposición de las formas que se emplean para darle forma a la planta, la cual, aunque no posee simetría, guarda un orden en la forma y en la jerarquía de los elementos, ya que un diseño, para tener proporción, no debe ser necesariamente simétrico. Por otra parte, se puede ver en la elevación la proporción que existe entre los elementos y el entorno físico, así como la escala humana, porque se guarda una lógica en la altura del diseño respecto a su entorno y a los usuarios que la rodean. 11.3. Antropometría. Es la recopilación de las diferentes dimensiones, el peso y volumen del cuerpo humano, y se clasifica de dos formas. 1. Dimensiones estructurales, las que se toman a partir de la posición estática o en reposo del cuerpo, y por tanto son estándar. 2. Dimensiones funcionales, las que se toman a partir de la posición de un cuerpo en movimiento. La arquitectura es el escenario en el cual se desarrolla el ser humano, por eso solo tiene sentido en función a sus usuarios, es decir, las personas. Para diseñar los espacios, accesos y mobiliario, hay que considerar las características físicas, destreza y habilidad de cada posible usuario, así como aquellos requerimientos especiales que esto implica. De esta forma, cuando se diseña y construye, se debe tomar en cuenta a personas con discapacidad. Por tanto, las dimensiones del espacio necesario para la maniobra y el desplazamiento de aquellas personas que utilizan silla de ruedas, muletas, andadoras, bastones y lazarillos, según sean las dimensiones y las características propias de cada accesorio. Aplicación. Para mostrar la importancia de la antropometría dentro del diseño, se muestra la misma elevación dos veces. En ambas, la figura humana no cambia de altura, lo que cambia son las alturas de las edificaciones.